Seguimos con derivadas, funciones trigonométricas. Tenemos acá 6 ejemplos. Veamos el primero, f de x igual a menos 3 coseno de 4x. Entonces, f' de x igual que las integrales, podemos dejar los números quietos, menos 3, la constante, y nos ocupamos de la derivada del coseno de 4x. La derivada del coseno de un ángulo es menos el seno del ángulo. Por lo tanto, esto multiplica menos el seno de 4x, pero hay que multiplicarlo por su derivada interna. En este caso, la derivada interna es la derivada del ángulo. ¿Y la derivada de 4x cuánto es? 4. Listo. Organizamos y entonces f' de x igual. Menos por menos, más. 3 por 4, 12. Por el seno de 4x. Listo. Miremos este segundo ejemplo. F de x igual, raíz de x se expresa como x a la 1 medio por el seno de x. Es un producto, o sea, una multiplicación. Entonces, f' de x igual. La derivada de derivada de x a la 1 medio, es 1 medio que multiplica x elevado a 1 medio menos 1, 1 medio menos 2 medios. Me da menos 1 medio. Listo. Por tal y como está, seno de x, más, se escribe tal y como está, x a la 1 medio, por la derivada del seno de un ángulo. La derivada del seno de un ángulo es el coseno del ángulo, o sea, por el coseno de x. Entonces, organizamos acá f' de x igual. Este x a la menos 1 medio pasa al denominador como x a la 1 medio positivo, ¿cierto? Este 1 medio viene siendo y solamente arriba en el numerador me queda seno de x, más x a la 1 medio por coseno x. Le colocamos 1 y desarrollamos este fraccionario. Seno de x por 1, seno de x. Más 2, x a la 1 medio por x a la 1 medio es x a la 1 medio más 1 medio, que me da 1, o sea, x por coseno de x. Sobre 2, x a la 1 medio lo podemos expresar como raíz de x. X a la 1 medio, lo mismo, ¿cierto? Esta es la respuesta. Entonces aquí podemos borrar f' de x igual a seno de x más 2x que multiplica el coseno de x sobre 2 raíz de x. Ok. Veamos este tercer ejemplo. Aquí, entonces, f de x es igual al seno de 2x elevado a la 1 medio. ¿Ok? Entonces, f' de x es igual. La derivada del seno, ¿cuál es? El coseno. Entonces es el coseno de 2x elevado a la 1 medio. Listo. Pero hay que multiplicarlo por su derivada interna, o sea, la derivada del ángulo. Y la derivada del ángulo es la derivada de 2x elevado a la 1 medio. ¿Cuánto es 2x? La derivada de 2x elevado a la 1 medio. Entonces es 1 medio que multiplica a 2x elevado a la menos 1 medio, porque queda 1 medio menos 1, 1 medio menos 2 medios, menos 1 medio. Y ahora aquí por la derivada interna otra vez, pero eso es la regla de la cadena. Y la derivada de 2x, ¿cuánto es? Por 2. Entonces organizamos. Y f' de x igual. Coseno de esto, como es raíz cuadrada, lo mismo que decir 2x elevado a la 1 medio. Entonces queda coseno de raíz cuadrada de 2x. ¿Listo?
así. Aquí, este 2 viene siendo acá, y este, como está elevado a un exponente negativo, pasa acá como 2x elevado a la 1 medio. Y este 2 se va con este 2 y simplemente me queda así, sencillo. Ahora, yo puedo expresar esto así, f' de x igual coseno de raíz de 2x sobre raíz de 2x. Esta es la respuesta, porque esto es lo mismo que decir raíz de 2x, está elevado a un medio. Alguien podría decir este se va con este, sería un error gravísimo, porque este es un ángulo, esto es un término aparte, entonces esta es la respuesta. Si no estuviera el coseno, obviamente se va esto con esto y me queda 1, pero acá hay un coseno. ¿Listo? Entonces esa es la respuesta. Entonces f' de x igual a coseno de raíz de 2x sobre raíz de 2x. Listo. Ahora acá, f' de x es igual. Es una multiplicación, o sea, producto. Derivada de seno. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno. Listo. Por este tal y como está. Por tangente de teta. Más, este se escribe tal y como está. Seno. Por la derivada de tangente. La derivada de tangente de un ángulo es secante al cuadrado del ángulo. Esta es la respuesta. No es más. Pero yo puedo expresar esto solamente en función de seno y coseno, que son las identidades, las funciones trigonométricas que más se utilizan. Es más, las funciones trigonométricas son seno y coseno, porque tangente se deriva de esas. Tangente es seno sobre coseno, cotangente es coseno sobre seno, secante es 1 sobre coseno, cosecante es 1 sobre seno. Todo es función de seno y coseno. Entonces, si yo lo quiero dar en función de eso, entonces f' de x igual. Yo coloco aquí coseno, pero tangente ¿qué es? Seno sobre coseno. Más seno, pero secante el cuadrado ¿qué es? 1 sobre coseno cuadrado. Por lo tanto aquí me daría así, f' de x igual. Coseno se va con coseno y solamente me quedaría seno sobre 1. Más aquí me quedaría seno sobre coseno cuadrado. Esta sería otra respuesta, pero puedo desarrollar este fraccionario. Y entonces f' de x igual seno por coseno cuadrado, que es este, más seno todo sobre coseno cuadrado. Otra respuesta, todas son válidas. Y ahora yo le puedo sacar acá factor común seno. Entonces f' de x sería igual a seno, factor de quién, de coseno cuadrado más 1, seno coseno cuadrado más seno, sobre coseno al cuadrado. Esta sería otra respuesta que es válida y a mí se me hace mejor porque queda en función de seno y coseno, que son las funciones trigonométricas que más se utilizan. ¿Listo? Pero pues, a manera de información, pero pues esta respuesta obviamente es válida. Tenemos que aprendernos a qué es igual las derivadas de las 6 funciones trigonométricas. Aquí, entonces, f' de x igual. Hay una resta, es decir, una diferencia. Se le saca la derivada de este menos la derivada de este y listo. Entonces aquí se deja el menos 3. Ahora, la derivada de x al cuadrado, ¿cuánto viene siendo? Entonces sería 2x. Y no es más. Menos 2 por la derivada de coseno. Pero la derivada de coseno, ¿cuál es? Menos seno. Y listo. Entonces organizamos f' de x igual menos 6x, ¿cierto? Menos por menos más 2 seno x y listo. Pero es mejor dejarlo organizado. Primero el positivo, 2 seno x menos 6x. Y listo. Entonces f' de x igual a 2
seno de x menos 6x. Listo, y veamos este último para terminar. Entonces, f' de x igual. También hay una resta, es decir, una diferencia. Le sacamos acá la derivada a 2 secante. El 2 lo dejamos ahí. La derivada de secante viene siendo secante de x por tangente de x. Toca aprendernos de memoria. Menos la derivada de cosecante viene siendo cosecante menos la cosecante. Aquí hay que tener cuidado porque hay un menos la cosecante por la cotangente. Y entonces f' de x me va a dar igual a 2 secante de x tangente de x menos por menos más cosecante de x cotangente de x. Y esta es la respuesta. Terminamos.